El día de hoy queremos dar un saludo gustoso a todos los oyentes y visitantes que están presentes para la continuidad de un vital tema y poco conocido como lo es la oncología ginecológica bajo el perfil genético del cáncer de cuello uterino a través del ADN tumoral circulante. Esta ponencia va a estar adscrita a mi persona, Dr. Frigel Gómez, y la doctora Catherine Pacheco, R1 del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Antonio María Pineda, bajo la tutoría del doctor Pedro Estrada como especialista docente genetista. Resaltando que el cáncer de cuello uterino es uno de estos cánceres ginecológicos más mortales a nivel mundial. Llamando la atención que el virus de papiloma humano es la principal etiología y responsable del inicio y desarrollo de la mayoría de los casos consultados por cáncer de cuello uterino. Tenemos también que dentro del temario vamos a utilizar un método estándar bajo el cribado de cáncer de cuello uterino en la población mundial, que es la citología vaginal como principal gol estándar para ellos, ¿verdad? Y así detectar lesiones precancerosas y las respuestas a estos estudios de la enfermedad. Asimismo, se requiere una mayor confiabilidad y fiabilidad diagnóstica y de cribado persistente en el tiempo que nos garantice así un contexto para poder clasificar y mejorar el contenido diagnóstico de dicho tema. Iniciando sobre el cáncer cervical, ya adentrando a lo que es la etiología y la clasificación del mismo, tenemos que se define como la transformación maligna de células del cuello uterino y según la OMS la vamos a clasificar en lesiones premalignas como neoplasia intraepitelial cervical, que son los llamados NIC, que a su vez tenemos NIC1, NIC2 y NIC3. Asimismo se va a dividir en tumores epiteliales histológicos como lo es el carcinoma de células escamosas, el glandular, el mesenquimal, el epitelial y el mesenquimal mixto. También tenemos el melanocítico, el misceláneo, el linfoide, el hematopoyético y asimismo los tumores secundarios. Cabe acotar que la oncogénesis es un tipo de cáncer ginecológico que vamos a correlacionar principalmente con la infección del virus de papiloma humano, bien llamado VPH, que asimismo es el 80% de adenocarcinoma cervical asociado, encontrándose en la población activamente sexual, junto con el tabaquismo e iniciación sexual temprana, múltiples parejas y el consumo de anticonceptivos orales de largo plazo. En las estrategias actuales de cribado y limitaciones vamos a tener tres parámetros vitales que nos van a detectar el cáncer de cuello uterino a través de la genética molecular, como es la citología de Papa Nicolau, que tradicionalmente la podemos utilizar para detectar células anómalas y bien es efectiva pero no es óptima para la estadificación y recurrencia potencial de malignidad de dichos carcinomas. Asimismo tenemos la prueba de ADN como VPH Papa Nicolau molecular, que se considera el gold estándar para el cribado primario, como se informa, es decir, desde el punto de vista de las directrices de la Sociedad Americana del Cáncer. Estos estudios van a ser clasificados a través de los metaanálisis que se realizaron para poder clasificar y poder realizar factores pronósticos de cáncer de cuello uterino al momento de la paciente acudir a la consulta. A través de estas pruebas moleculares vamos a detectar tempranamente, tanto serológica como fenotípicamente, dicha patología. Y tenemos que un desafío en el seguimiento, es decir, debemos hacer biopsias y recurrencia en el año para evidenciar tanto preventivamente como cuando ya está patológico la invasión de este cáncer de cuello uterino a través de estas múltiples pruebas de atención al paciente pre y durante la patología. Para superar estas limitaciones debemos tener el uso de las biopsias líquidas, que no es más que sangre, orina, saliva o cualquier otro fluido corporal
que este podría ser un método más amigable para el paciente, es decir, no es invasivo y es esclarecedor. Dichos componentes van a permanecer y contener el ADN libre de las células propiamente dichas, particularmente de ADN tumoral circulante, que es el principal estudiado para las patologías de BPH. ¿Cuál es el principal agente? El ADN originado del BPH propio tanto del 16 como el 11, que son los patógenos desde el punto de vista de cáncer de cuello uterino más utilizados y más estudiados en la actualidad. Esto podría usarse como un analítico poderoso para el manejo de estas pacientes con esta patología. De hecho, se han podido detectar modificaciones específicas relacionadas con el ADN, como oncogenes, ejemplos los E16, los E7 virales, y asimismo mutaciones supresoras de tumores TP53 y RB, alteraciones de microsatélites y cambios esqueléticos como la hipermetilización. Sin embargo, los estudios aún están limitados a la detección del ADN de BPH sérico y plasmático. Ahora bien, dentro de los biomarcadores proteicos sanguíneos para el seguimiento del cáncer de cuello uterino y el nuevo ADN tumoral circulante, vamos a tener marcadores proteicos séricos y biomarcadores desde el punto de vista ventajosos para el ADN. Estas son nuevas tecnologías aplicadas al seguimiento de las neoplasias malignas, que su fundamento va a ser biomarcadores a partir de muestras invasivas como el suero, para poder detectar cáncer de cuello uterino y así subdividir los subtipos histológicos principales, como lo son el carcinoma de células escamosas, que es un mayor porcentaje del 80%, como ya lo hemos comentado, y el adenocarcinoma, que tiene un 12% de los casos. Entre estos biomarcadores proteicos tenemos el antígeno de carcinoma de células escamosas, el antígeno de cáncer CA125, que es el más famoso y más utilizado, porque por su fiabilidad y estadificación, evaluando el estado de los ganglios linfáticos y el pronóstico clínico. Además de los fragmentos de citoqueratina, el antígeno embrionario de carcinoma, el CA, y la proteinuria inmunosupresora. También tenemos la ciclooxigenasa 2 y el CCD44 soluble, las metaloproteasas de matriz y sus inhibidores tisulares. Se utilizan ellos como biomarcadores proteicos de diagnóstico y pronóstico, aunque sus niveles van a fluctuar considerablemente dependiendo del tipo y estadio de cáncer. Cabe acotar que se realizan ensayos prospectivos aleatorios que perjudican el avance de estos biomarcadores estándares para mejorar los resultados, en vista de su baja especificidad y baja sensibilidad de los marcadores ya mencionados, en la baja recurrencia de cáncer de bajo volumen. Continuando con el tema, vamos a conversar un poco de el ctDNA de BPH como un biomarcador de alta especificidad. Tomando en cuenta que hoy en día la detección y el análisis del ctDNA se consideran herramientas útiles en el diagnóstico, pronóstico y guía de tratamiento de tumores ginecológicos, incluidos el cáncer de cuello uterino. En los fragmentos del ADN pueden ser tanto de origen humano como de origen viral, ofreciendo información fundamental para monitorear pacientes con el mismo. Hasta ahora solo se han realizado varios esfuerzos para identificar genes relacionados con este mismo y su validez clínica a través del análisis secuencial de biopsia del tejido tumoral. Son algunos de esos genes relacionados con el cáncer de cuello uterino, demostrando que pueden ser portadores de mutaciones somáticas aisladas o alteraciones del número de copias, e incluidos los cánceres de cuello uterino como los genes 66, 67, 68, 69 y 70. Existiendo otras alteraciones genéticas que pueden identificar el cáncer de cuello uterino en el carcinoma de células escamosas, y así como mutaciones somáticas en el adenocarcinoma. Existe un estudio reciente realizado donde la multigenética extensa, de hecho, en pacientes con carcinoma asociado al BPH de genotipo específico, la muestra de sangre podría ser instrumental para una caracterización completa del genoma viral con fines diagnósticos. Asimismo, la detección del ctDNA
que tiene como objetivo cumplir con los requisitos para identificar el ctDNA del VPH y la monitorización y seguimiento del cáncer. Sin embargo, hasta la fecha no hay pruebas suficientes para validar clínicamente el uso del ctDNA en el tratamiento del cáncer de cuello uterino. Solo alguna evidencia que propone este nuevo biomarcador como una herramienta de diagnóstico complementario. Hay investigaciones recientes del cáncer de cuello uterino que tratan la cantidad de ctDNA en el plasma y la conexión con características clínico-patológicas que mostraron que el contenido fue mucho más alto que el del grupo control y significativamente diferente en el grado histológico. Es por eso que dentro de las técnicas ultrasensibles, el PCR digital de gotas ha demostrado ser superior en precisión y sensibilidad para la detección del ADN viral circulante en sangre. Por otra parte, los riesgos de recurrencia en pacientes con cáncer de cuello uterino y una mayor carga viral de VPH en el ctDNA se ha correlacionado con un alto riesgo de recurrencia y una baja tasa de supervivencia a 5 años. Por otra parte están las aplicaciones clínicas del ctDNA en el monitoreo del cáncer de cuello uterino. Sabemos que este ofrece información predictiva y pronósticas valiosas que pueden guiar la forma o la toma de decisiones terapéuticas, teniendo en cuenta o tomando en cuenta 3 objetivos o 3 parámetros como la predicción de respuesta, la guía terapéutica y la monitorización de recaídas. Como primer parámetro en cuanto a la predicción de respuestas, existen resultados que indican que el valor de la desviación de la fracción alélica o AFD disminuye en pacientes respondedores y su aumento se relaciona con la progresión o recaída del mismo. Por otra parte, la guía terapéutica indica o nos dice que la terapia dirigida es basada en las alteraciones del ctDNA, la cual se ha asociado con una mejor supervivencia global en análisis multiderivados. Y por último, la monitorización de recaídas. En cuanto a el seguimiento del ctDNA puede detectar el aumento de mutaciones mucho antes que las respuestas radiológicas a la progresión de la enfermedad. Quiere decir que aunque no se encuentre un signo clínico o radiológico del mismo, no quiere decir que no estemos bajo o ante una recaída. Es muy importante conocer los desafíos y las barreras para la implementación del estudio del ctDNA, porque aunque estos ya están aprobados por la FDA para varios cánceres, como el de mama, próstata y pulmón, su aplicación estandarizada en el cáncer de cuello uterino enfrenta varios obstáculos clínicos y técnicos. Por ejemplo, los de baja frecuencia o alélicos pueden dar falsos negativos porque el contenido del ctDNA puede ser bajo, especialmente en etapas tempranas o en cánceres de bajo volumen, requiriendo métodos de secuencia ultra profundas. No quiere decir que no sea efectivo, sino que hay que buscar una segunda opción. En cuanto al artefacto y errores, existen también falsos positivos como los falsos negativos, teniendo las múltiples mutaciones o errores durante la preparación de la liberación del ADN que pueden ser resultados erróneos. Entonces hay que estar muy pendientes con eso. Y en cuanto a la variabilidad del contenido, la cantidad del ctDNA es altamente variable según el tipo de mayor o el tipo de tumor mayor, y en el paciente la complicación estandarizada va a determinar la detección de los límites. Sin embargo, la baja frecuencia alélica, los artefactos y errores y la variabilidad del contenido no nos determinan que estos desafíos y barreras sean un impedimento para la aplicación o la implementación del ctDNA. Solo nos indica que debemos ser un poco más cuidadosos en cuanto a estos resultados y, en caso de sospechar de falsos positivos o falsos negativos, buscar una segunda opción. Y para finalizar o concluir el mismo, vamos a dar medidas hacia la medicina de la precisión del cáncer de cuello uterino, tomando en cuenta que el campo de biopsia líquida promete revolucionar el manejo del cáncer cervical
el cual va a ofrecer un monitoreo mínimamente invasivo y en tiempo real, lo cual sería un éxito total para estas pacientes. Entonces, bien, ¿cómo concluimos? Sabemos que la terapia debe ser personalizada en cada paciente. El ctDNA es fundamental para guiar la terapia o terapias dirigidas y optimizar la medicina de precisión en el cáncer de cuello uterino. Como segunda opción o segundo parámetro tenemos un doble biomarcador. La combinación de los marcadores genéticos del ctDNA y del ADN viral circulante va a crear un panel robusto y específico para el pronóstico y seguimiento, lo cual nos va a dar un éxito total. Y por último, la necesidad de validación clínica, sabiendo que se necesita más investigaciones para optimizar el manejo del ctDNA y validar su uso clínico de rutina en todas las fases del tratamiento del cáncer del cuello uterino, porque lo que mencionamos ahora pudiera darnos falsos positivos o falsos negativos. Sin embargo, estos no van a determinar el éxito del tratamiento. Para concluir, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su valiosa atención a esta presentación. Muchas gracias.